universidad y la coordinadora de ONGs por invitarme. Bueno, soy Marcelo Gandolfi, soy director de proyectos de Fundación Codespa. Fundación Codespa es una ONG que está ubicada en Madrid y en varios países, pero que contribuimos a la coordinadora nacional, y Sonia nos ha invitado a participar en este curso principalmente por nuestra experiencia previa en temas de turismo sostenible y turismo inclusivo con comunidades indígenas. Antes de comenzar, quería un poco para entender el perfil del público, cuántos de vosotros trabajan en turismo, si me pueden decir, ok. ¿Y cuántos han hecho turismo con comunidades indígenas? ¿Turismo comunitario? ¿Turismo? Ok, muy bien. Bueno, pues nosotros somos una ONG fundamentalmente de corte económico, ¿no? Como decía antes Sonia, las ONGs solemos especializarnos en una determinada área del desarrollo y nosotros trabajamos en el desarrollo de una economía lo más inclusiva y sostenible posible. Esto supone generar oportunidades de generación económica para las poblaciones más vulnerables y llamar a trabajar con nosotros todos los actores de la cadena de valor, como decimos, ¿no? De un determinado sector económico. En el caso del turismo también tenemos este tipo de enfoque e intentamos trabajar con todos los actores que permiten al final que una determinada comunidad reciba turistas, un determinado tipo de turistas, un determinado tipo de mercado y que pueda, digamos, insertarse de manera beneficiosa en el mercado turístico, sin perder de vista lo que comentaba antes Sonia, o sea, respeto a la cultura local, respeto y la conservación de los recursos naturales y, por supuesto, todo lo que es la sostenibilidad social, ¿no? Porque veremos que el turismo tiene también un impacto en lo que son las relaciones sociales de las comunidades. Tenemos varios documentos y materiales sobre la temática de turismo que vienen de nuestros programas. Llevamos 15 años trabajando con comunidades indígenas en Latinoamérica. Os he traído alguno ahí en físico y en digital, pero en nuestra página codespa.org, en la sección de Aprende, tenéis todas las publicaciones descargables de manera gratuita. Bueno, no he estado ayer, pero me imagino que desde la OMT y también hoy Sonia lo han comentado, no solamente el turismo es el sector que más crece a nivel mundial, sino que también a nivel cuantitativo y dónde está creciendo más, los países que llaman así emergentes, para acompañarle a Sonia en ese dejar de hablar de países en desarrollo y países subdesarrollados y países desarrollados, los países emergentes son los que totalizan más llegadas a nivel relativo, es decir, donde crece más, ¿no?, el sector turístico. Y de acuerdo a las proyecciones, dentro de 13 años, en 2030, ya casi el 60% de nosotros, o sea, de los turistas mundiales, viajarán a países así llamados emergentes. Esto, desde el punto de vista de Codespa, que es una ONG que intenta aprovechar de oportunidades existentes a nivel de los mercados para poder generar desarrollo en comunidades vulnerables, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque evidentemente en esos países están las poblaciones con las que trabajamos. Por otro lado, de acuerdo a lo que estima el Banco Mundial, es no solamente a nivel cuantitativo el turismo crece en estos países, sino que además a nivel cualitativo los turistas, nosotros incluidos, buscamos experiencias cada vez más diferentes, cada vez más sostenibles y cada vez más de contacto con poblaciones y recursos naturales a nivel local. Entonces, justo ahí, siempre entenderme desde un punto de vista de lógica del análisis de mercado y económica, en ese nicho de mercado las comunidades rurales con las que solemos trabajar las ONGs de repente se vuelven muy competitivas, o sea, tienen recursos culturales, de conservación ambiental y por supuesto sociales que son muy diferentes y que pueden constituir un valor añadido en una propuesta turística. Y por eso se dan dos cosas en este momento: una ventaja cuantitativa, una tendencia cuantitativa, pero también una tendencia cualitativa del turismo y un tipo de turismo que es cada vez más creciente. Evidentemente se pone en valor todo lo que es la cultura de las comunidades y, como comentaba antes Sonia, hay un elevado potencial para lo que es el tema de género, ¿no?, y de oportunidades para mujeres. Os he puesto ese número porque, de acuerdo a las distintas regiones del mundo que realmente identifica, evidentemente Asia, África, América Latina en principio, entre un 40 y un 60% de los puestos de trabajo que se generan en turismo son para mujeres. Esto es muy importante porque, de alguna manera, las mujeres en las comunidades con las que trabajamos temas de turismo se vuelven gestoras de negocios, tienen capacidad de gestionar sus propios negocios turísticos y además de una manera profesional, ¿no?
todo eso lleva también a la reflexión de que, bueno, evidentemente no es suficiente, ¿no?, que una mujer tenga un trabajo. En muchos casos va a ser un trabajo adicional, porque en muchos casos sigue trabajando de manera pesada en la casa, en la agricultura y además en el tema de turismo. Luego las ONGs hacemos todo un trabajo complementario para ver cómo esa mujer le baja la carga familiar para que pueda tener su negocio turístico, o cómo los ingresos por turismo, pues efectivamente ella es dueña de poderlos utilizar, ¿no? Aquí vemos una mujer del lago Titicaca que efectivamente ha sido formada de manera profesional para recibir, guiar y atender a turistas internacionales. Os voy a contar lo que es nuestro programa regional que tenemos en Perú, Bolivia, Ecuador, y concretamente un circuito turístico regional que hemos constituido en los últimos años en el lago, entre las comunidades de Puno, que está en Perú, y Copacabana, que está en Bolivia, ¿vale?, para juntar los dos países. También integran Cusco, que me imagino muchos conocéis, y el Salar de Uyuni en Potosí, en Bolivia. Lo que hemos intentado hacer es una ruta turística que va desde Cusco hasta el Salar de Uyuni, pasando por los dos países y concretamente en la frontera, que es el lago Titicaca. Bueno, las oportunidades son evidentes, creo que se ha hablado ayer de esto, pero luego existen muchos retos, ¿no? Para que las comunidades se inserten en la cadena de valor turística de una manera competitiva, justa, responsable, sostenible, todo lo que ha venido comentando también Sonia, existen muchos retos. Y hoy voy a intentar combinar los retos que existen con las modalidades en las que los hemos resuelto. Pero de fondo nuestro programa Rutas lo que intenta hacer es aprovechar las oportunidades del mercado turístico para generar oportunidades de desarrollo en las comunidades. Este es uno de los primeros retos. No sé si alguien está en Cusco. Bueno, lo que pasa, esta es una calle muy famosa porque ahí detrás de esta señora, que se ve solamente el jersey, hay la famosa piedra de los 12 ángulos. Es una piedra inca que tiene 12 ángulos y que todo el mundo vaya a hacer una foto, ¿no? En realidad esta señora hace lo que muchas personas hacen, finge hacer una foto a los 12 ángulos, pero en realidad hace la foto de las dos mujeres indígenas que están ahí, que además no son indígenas, sino que están llevando un traje que está hecho probablemente en cualquier taller. No es un traje típico, es un traje copiado de los trajes típicos, y cuando esta señora termine de hacer la foto le van a pedir $1, ¿no?, para $1, perdón, en este caso, por la foto que ha hecho. Eso no es malo, o sea, bueno, evidentemente pues es un recursito, pero ese no es el tipo de turismo que al final estamos intentando impulsar, ¿verdad? Pues lo que comentaba antes Sonia, esto es folclore, esto sobre todo es bajo ingreso y esto no tiene nada que ver con el tipo de turismo que estamos lanzando, pero es lo que hay. Lo importante de toda esta foto es que esta señora se siente llamada la atención por la cultura indígena y por la cultura local, ¿no? Y este es otro reto, los que yo llamo los elefantes blancos. No sé si, bueno, qué pena que no habéis hecho experiencias claras con comunidades indígenas, pero cuando vais a ver muchas comunidades de Latinoamérica, tienen en parte ya estructura turística montada, o porque ha habido apoyos del gobierno o porque ellos mismos han invertido en esa casita. Esa simplemente es una habitación adicional de una familia en Bolivia que está en el lago Titicaca y que ha invertido sus propios ahorritos para poder hacer eso, que es bonito y es limpio y está listo para recibir turistas, pero no reciben turistas, ¿no? O sea, de alguna manera hay un tema de fondo en América Latina donde hay mucha oferta de turismo con comunidades indígenas, pero el flujo es muy bajo o de alguna manera no llega, ¿no? Hay una frustración importante a nivel de aspiraciones de estas personas que se ven como emprendedores turísticos que invierten, pero luego no hay llegadas. ¿Por qué? Bueno, las causas son variadas, ¿no? Pero nosotros, repito, siempre desde el punto de vista del análisis de mercado, económica, de cadena de valor, vemos varios asuntos. El primero, existe un excesivo enfoque de oferta. ¿Qué es lo que significa? Que si ustedes van a preguntar a las comunidades ¿qué tienes para ofertar al turismo, al turista que llega? La mayoría os dicen todo lo mismo. Tengo cascadas, tengo naturaleza, tengo cultura, tengo gastronomía y tengo mi artesanía. Todo el mundo, más o menos, estoy generalizando, pero para que nos ubiquemos a nivel de comunidades indígenas, tienes oferta, ¿no? Porque son tan variadas, tan distintas y tan culturalmente conservadas que al final tienen todo este tipo de oferta. Entonces, en muchos casos ves lo mismo: posadas turísticas de quien ofrece alojamiento, las artesanas, los servicios gastronómicos XX. Eso está bien. Lo que pasa es que lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de los años es que esos recursos hay que combinarlos para que haya una oferta que realmente un determinado tipo de mercado está demandando. Es decir, si probablemente el turista ya ha hecho actividades gastronómicas en otra comunidad
o tiene solamente media jornada, un half day o un full day para poder pasar en la comunidad, no podemos tener una oferta en la comunidad que sea de 2 días, por ejemplo. Es una tontería. No podemos tener una oferta excesivamente centrada en gastronomía cuando ya ha comido en otro lado. O sea, es importante combinar lo que tenemos, los recursos, por supuesto, culturales de la comunidad, pero con un enfoque de demanda y de mercado que nos permite identificar que de repente ese turista busca algo en concreto. Os hago un ejemplo. En Uchuicosco, que es una comunidad al borde del Valle Sagrado, en Cusco, nosotros nos equivocamos. Estuvimos trabajando durante 2 años un producto experiencial con las comunidades acerca de la gastronomía. El turista supuestamente se iba a cosechar papas y cosechar comida en la huerta con las mujeres del pueblo, cocinaba con ellas en la cocina comunitaria varios platos de alta gastronomía peruana y luego los compartía y los comía con los demás turistas y con la comunidad. El caso que era un producto claramente largo, o sea, de media jornada, de unos $80 por persona XX, que desde el punto de vista de lo que es la teoría está muy bien, porque es una experiencia, es poner en valor la cultura y todo lo demás. Pero luego resulta que ese lugar es un lugar de paso para los muchísimos autobuses de turismo que se van a Cusco, ¿vale? Perdón, a Machu Picchu, el Coloso, y que ya habían, de alguna manera, no tenían mucho tiempo. Entonces nos sentamos con las operadoras de turismo responsables de la zona y nos dijeron que eso ellos no lo podían cubrir porque ya lo tenían cubierto esa experiencia en otra comunidad y que ya tenían simplemente media hora para poder pasar en la comunidad y que lo que les interesaba de verdad, porque sabían que la gastronomía allí era buena, era un almuerzo típico en comunidad, similar a lo que hemos visto antes en el caso del proyecto de Perú, ¿no? Entonces, claro, cambiamos por completo el chip. El producto que diseñamos con ellos es un almuerzo que pone en valor de la misma manera la gastronomía local, pero entendéis que el producto es otra cosa. Es media hora y ahora esas comunidades tienen prácticamente 40 turistas todos los días que van a ir a comer. El concepto es el mismo, pero luego la frustración de la comunidad es mucho menos y nosotros nos gastamos dinero para este tipo de turismo experiencial que no cuadraba, ¿no? Lo otro es el gap de competitividad percibido. ¿Qué es lo que quiero decir? No, me parece que alguien trabaja en turismo, no sé si en tour operadoras o en agencias, pero lo que pudimos ver al sentarnos con la demanda, o sea, con los tour operadores responsables que trabajan en el tema del turismo con comunidades, es que todavía la percepción de las tour operadoras y de las agencias que trabajan en tema de turismo comunitario responsable es de una calidad a veces dudosa. O sea, tienen la sensación, no están todavía tan seguros de si enviar sus turistas, sus clientes y sus públicos de interés a estas comunidades. Perciben todavía que hay algún tipo de riesgo, o por higiene, porque se le puede enfermar el turista, o por seguridad, o por lo que sea. Entonces es importante que esa percepción cambie. En muchos casos equivocada, en algunos casos tienen razón, pero hay que trabajar sobre esa percepción. Y, por lo general, los proyectos que también nosotros trabajamos al comienzo en temas turísticos estaban muy enfocados en la comunidad. O sea, trabajo con la comunidad producto, trabajo con la comunidad capacitación, pero luego esa persona, esa comunidad está dentro de un sistema turístico, dentro de una cadena turística. Si los demás actores de la cadena, que antes Sonia los mencionaba en el apartado de alianza, no tienen percepciones que van en contra de eso, pues al final, por mucho que trabajemos con la comunidad, no va a ser suficiente. Y luego el tema del desconocimiento del mercado. O sea, el mercado turístico es complejo, el mercado turístico varía prácticamente cada año, para eso sirven las ferias de turismo, también para ver tendencias, para adaptar productos, para innovar. Y claro, para comunidades, como decía Sonia, que están acostumbradas a la agricultura, actividades productivas, y que de repente tienen que integrar el turismo con una actividad nueva, el desconocimiento de esta dinámica del mercado hace que en muchos casos la comercialización o la venta de productos turísticos y la idea turística dure hasta que hay entidades de apoyo, pero cuando ya se enfrentan al año siguiente a un cambio de demanda o a negociaciones nuevas, pues ahí es complicado, ¿no? Que lo puedan recoger y gestionar. Quizás lo que más vemos como reto desde Codespa es el enfoque sistémico, alianzas, cadena de valor, llamarlo como sea, pero entender que esa persona, ese emprendedor turístico, está en medio de un sistema y que tenemos que trabajar las percepciones de esos actores que están a su alrededor para que hagan clic y empiecen a trabajar con la comunidad. Trabajar con la comunidad solita no es suficiente porque son dentro de un sistema. Evidentemente, en el caso de Sapipo, que he conocido por suerte cuando he estado en Perú, si no hay una accesibilidad en carreteras, si no hay líneas aéreas que llevan los turistas ahí,
Si no hay un mínimo de seguridad pues garantizada por el Estado, evidentemente va a ser complicado también que haya producto turístico, ¿no? Bueno, simplemente para hablar de enfoque sistémico, esta es una comunidad que vive en el lago. Evidentemente, si no puede tener y ofrece experiencias a turistas internacionales, si no tiene apoyo desde el punto de vista de la logística, si no tiene apoyo desde el punto de vista del servicio de saneamiento, hablaba antes Sonia de baños y agua y todo lo demás, pues va a ser complicado que pueda insertarse en el mercado turístico de manera competitiva y justa. Nuestro modelo trabaja 3 patas. Ese modelo rutas, como lo hemos llamado, para un poco intentar vencer estos retos y hacer que todo se transforme en oportunidad, ¿no? La competitividad turística, que quizás tiene que ver más con el producto y con la comunidad, pero que, repito, no descuida la parte del mercado. La comercialización sostenible, que intenta un poco limpiar ese cuello de botella que os comentaba de qué pasa cuando una comunidad indígena se tiene que enfrentar a un mercado turístico competitivo. Y tercero, las alianzas, que también antes Sonia ha comentado. Competitividad turística. Bueno, lo primero que reflexionamos es el tipo de calidad que tiene que tener una experiencia de turismo comunitario, turismo con comunidades indígenas, ¿no? Entonces, acordaos de esa percepción que os comentaba de que recogemos de los turoperadores y de las agencias de los turistas de que, bueno, no sé si es seguro, no sé si es bueno, no sé si se me van a enfermar los clientes y no sé qué tipo de calidad voy a encontrar. Pero por otro lado, la necesidad, como decía Sonia, que no vale cualquier tipo de mercado, que no es mercado por mercado, sino que también tenemos que garantizar autenticidad, conservación natural y rescate cultural. Entonces, diseñamos fundamentalmente un estándar de calidad que lo que intentó hacer es que estas 3 patas, la de mercado, la natural y la de cultural, fueran respetadas. Es decir, intentar un poco esa cuadratura del círculo donde el producto que la comunidad ofrece es un producto auténtico, la comida que la comunidad utiliza para dar ese tipo de producto viene de otros proveedores que están en la comunidad, la artesanía está producida ahí, es un producto auténtico de alguna manera, que reduce los impactos ambientales y que además responde a las necesidades del turista y de un determinado mercado. No todo mercado, sino un determinado mercado que busque ese tipo de experiencias. A partir de ahí, lo que hemos hecho es coger los diferentes servicios turísticos que en la comunidad existían, gastronomía, hostelería, demostración artesanal, guianza y todo lo demás, y ver qué tanto puntuaban y qué tanto respondían a ese criterio de calidad. Y hemos enfocado las capacitaciones que hemos hecho de acuerdo a ese gap de competitividad que tienen. ¿Por qué? Porque vimos que en las comunidades, de acuerdo a las experiencias que han tenido a nivel turístico, no todos los emprendedores están al mismo nivel. Entonces, claro, algunos están ya en un determinado nivel y eso ya están listos para poder entrar en un discurso de mercado, otros no, y hay que invertir más capacitación en esa línea. Cuando hemos llegado a un nivel aceptable, por así decirlo, del cumplimiento del estándar de calidad, hemos invitado a las agencias de turismo responsable a que vinieran a ver el producto. De esa manera, esa percepción que os comentaba de negativa se ha ido poco a poco bajando. Ha ido bajando y además le hemos pedido un feedback de integración para poder integrar sus consejos en lo que es el producto turístico. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en esa misma campaña turística nos han enviado la primera tanda de turistas. ¿Por qué me enfoco mucho en las turoperadoras y en las agencias turísticas? Luego lo vamos a ver en el componente de comercialización sostenible. Porque desde nuestro punto de vista, siendo el turismo una actividad temporal y estacional, claro, si no tienen la seguridad de que van a llegar turistas, es muy fácil, hay un riesgo muy alto de que todo lo que hemos invertido en capacitación, pues el año siguiente pues se va a perder, porque la gente tiene que practicar, es un oficio nuevo, tienen que practicar, tienen que ser emprendedores turísticos. Un tour operador, una agencia turística que garantiza que si lo hago bien con los primeros 10, el año que viene me mandan 10 o 15. Pero la familia mentalmente, que es lo más importante, es el para qué de todo esto, puede planificar su flujo financiero interno. Estos ingresos adicionales para la familia sirven para la pretemporada escolástica de los hijos. Entonces, poder planificar que cuentan con unos ahorritos más para turismo le viene bien. Si el turismo pasa a ser una cosa que es, de alguna manera, no sé si van a venir, no sé si van a llegar, el cash flow de la familia, que es una familia pobre por lo general, es arriesgado. Entonces, no van a invertir en algo que no están seguros que no tienen ingresos. Se van a centrar solo en agricultura porque es poco, pero es lo que tienen. Entonces, los tour operadores, con su trabajo comercial y las agencias turísticas, repito, responsables, garantizan un cierto tipo de crecimiento constante de esos ingresos y una planificación familiar que ayuda mucho al desarrollo, ¿no?
Y luego, claro, no es suficiente. Falta el tercer actor, que es el actor público. Lo he vuelto a decir antes, sin carreteras, sin seguridad, sin inversión en alumbrado y en agua, en servicio de saneamiento, pues fundamentalmente turistas que pagan bien, que es lo que estamos intentando hacer en este caso, que valoran la cultura, porque, ojo, el turismo sostenible como tal, el turismo de conservación, el turismo cultural, es un turismo que paga bien. Entonces, eso es una oportunidad enorme para las comunidades. Entonces, claro, por ese tipo de turismo un mínimo tienen que tener, ¿no? No hablamos de grandes duchas ni gran tipo de amenities, pero sí un mínimo para que pueda al menos pegarse una ducha y tener un mínimo de electricidad, ¿no? Y en esa línea involucrar a los actores públicos es clave. Voy poniendo fotos de cómo es la ruta, un poco lo que se intenta hacer. Quizás esta es la parte más importante, ¿no? O sea, el hecho de que haya seguridad, esa persona de atrás evidentemente es de la comunidad, es un lanchero que ha sido formado, el turista tiene un chaleco, o sea, de alguna manera se respetan estándares de calidad por si esta persona de alguna manera se cae en el lago y tenemos que garantizarlo ante los tour operadores, ¿no? Y este es un joven también del área de Cusco que hace de guía en altura. Aquí estamos hablando ya de 4.000 metros. Sabéis que la altura puede afectar a un turista. Este joven tiene que saber que le pasa a un señor o una señora de X años, pues empieza a tener problemas en altura, ¿no? Entonces, están formados para dar ese tipo de servicio. Comercialización sostenible. Esta quizás es la clave en la que Codespa apuesta más. Desde nuestro punto de vista, sí, las comunidades indígenas, como cualquier emprendedor del mundo mundial, tiene que apropiarse de la función comercial y lo tiene que hacer. Es duro, se tarda mucho, es más cómodo, por así decirlo, que la ONG, el tour operador X, gestione la oferta turística a nivel comercial, pero al final eso se cae. Es decir, el año que viene, si la comunidad no se apropia de lo que es el tema de negociación, el tema de precios, el tema de innovación de producto, el tema de logística con tour operadores y gestión de reservas, va a ser muy complicado que una vez que la ONG o la entidad de apoyo no esté, eso siga en el tiempo. Puede seguir, pero no con la misma intensidad para empezar, y segundo, con un problema de disparidad en la negociación. Si las comunidades no saben ni siquiera cómo cobrar los paquetes y cómo funciona el tema de negociación turística, bueno, hay que confiar, porque hay que confiar que la empresa es responsable. Nosotros de hecho integramos operadoras de turismo responsable en todo esto, pero puede pasar, hay una tentación muy grande, en lugar que respetar un precio que toda la comunidad ha establecido, pues preguntar a quién de la comunidad me hace el mejor precio para poder enviar los turistas todo a esa persona. Eso nos ha pasado. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente es una lógica comercial, el que me ofrece mejor precio voy a enviar turistas solamente a él o a ella. ¿Y esto qué genera? Pues de alguna manera, como son personas que no tienen mucho recurso económico, es normal que la gente intente hacer negocio y claro, pasa ahí se desvirtúa toda la comunidad, porque todos van al mismo, el proceso no es común, no se comparten los ingresos que también se pueden invertir en la comunidad XX, ¿no? Entonces, hay otro tema. Si nuestra apuesta es la de insertarlos en un mercado formal y creciente, pues tienen que facturar. Una tontería como esa legal, si no existe una estructura empresarial, empresa social, asociativa, como se le quiera llamar, que pueda facturar a un tour operador responsable o lo que sea, pues no van a poder entrar en el círculo de la comercialización, sino el que facturará es el tour operador y a ellos les van ingresos informales, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta? Es muy sencilla de decir, es más complejo de hacer, que es el de crear tour operadoras comunitarias. Básicamente elegimos 4, 5, 6 jóvenes de la comunidad que tienen capacidad de gestión de redes, capacidad de innovación, que tienen ganas de hacer cosas nuevas y que tienen también interés por desarrollar toda la función comercial, y generamos una microempresa turística. Esa microempresa de comercialización turística responde a los prestadores de servicios de la comunidad y a la comunidad como tal. Tiene que rendir cuentas, pero sí la comunidad acepta que esas personas que se dedican a negociar, a vender, a gestionar reservas, a responder al teléfono y a utilizar la web, pues cobren un incentivo para ese tipo de servicio, ¿no? De comisiones. Eso quizás es una parte que cuesta. Pero claro, cuando es un prestador de servicio turístico indígena o comunitario, dice, pero ¿cómo? ¿Viene una persona a comer a mi casa? ¿O yo me tiro toda la tarde acompañando a esos turistas a ver mis plantaciones y mis montes y todo lo demás? Y el que no hace nada, que está en la oficina, que no hace nada, pues tiene que cobrar.
Pero claro, hacerle entender que esto es una cadena, la cadena de valor turística, que el rol de los touroperadores, de los intermediarios comerciales es importante, ¿no? Y entonces es muy importante que estas empresitas no sean una cosa aparte, sino que sean parte de la comunidad, salgan de la comunidad, los integrantes sean de la comunidad y la comunidad sea dueña de esa empresita, pida rendición de cuenta, esta empresita elabore los que son los flujos turísticos y también para que han ido los ingresos, ¿no? Todo eso lo hacemos muy de la mano de las agencias turísticas. Hay mucho profesional de las agencias turísticas responsable que está muy interesado en hacer ese tipo de labor. Los pagamos, evidentemente, como un trabajo adicional, como una consultoría de largo plazo, alrededor de 6 meses o un año, en el que gerentes de touroperadoras o de agencias turísticas llevan a esas personas a trabajar con ellos en las ciudades, generalmente Cusco, Lima, donde sea, para ver cómo se maneja el tema de agencia turística y además estructuran toda lo que es la operación de la empresita turística comunitaria, ¿no? Y claro, esto nos garantiza también que desde el comienzo estas empresitas estén ya conectadas con los touroperadores que están interesados en comercializar esta oferta de turismo responsable y sostenible. Entonces, claro, ahí se genera confianza y envío de turistas. Y por último, nuevamente, hay que entrar al tercer actor, que es el actor público con la promoción territorial. En Latinoamérica, sobre todo, yo me refiero a ese lugar, el turismo indígena, el turismo cultural, el turismo con comunidades es muy integrado, o sea, es muy parte de la oferta de valor de los países. Si miráis un poco lo que son las políticas y las promociones de los ministerios de turismo, sin ir más lejos de Perú o de Bolivia o de Ecuador, pues evidentemente tienen el tema del componente cultural y comunitario como una propuesta de valor, ¿no? que hace el país atractivo. Entonces, conseguir que estas comunidades estén dentro de un folleto del Ministerio de Turismo de Perú, en los vuelos de LAN, o conseguir que en la feria aquí en Europa, pues evidentemente una parte de los stands del Ministerio de Turismo de Perú pues involucre también esta oferta turística, es algo que a ellos les viene muy bien para poder conseguir más visitantes, ¿no? Esa es una persona de la comunidad de Bolivia que está comercializando la oferta de Aptapi, que es la red de turismo que hemos apoyado. Esas artesanías que veis ahí atrás tienen como una marca que no se ven todas porque están dando vueltas, pero que es la marca, digamos, de calidad, del estándar de calidad de toda la red, y atrás justamente se cuenta del porqué de esto, ¿no? De dónde vienen esas artesanías, de dónde va el ingreso de esas artesanías, quién las ha hecho. Y interesante también desde mi punto de vista es que, bueno, eso es una persona de la comunidad que ha sido formada, pero además esta oficina nos la ha brindado la Municipalidad de Copacabana. O sea que la alianza con los actores públicos es importante porque pueden permitir a las comunidades tener sus oficinas de recepción de turistas en la oficina de información turística de la municipalidad, ¿no? Y esta es la página que es rutapachamama.org, .com, que la podéis ir a ver. La ruta del sol es la que os comentaba, que fundamentalmente va desde Cusco hasta el Salar de Uyuni. Lo más interesante para mí de esto no es la página web, sino quién está detrás, que es comunidades indígenas. O sea, quien está gestionando esto son ellos. Si ustedes envían un correo y para pedir información, están formados para enviaros respuesta dentro de 24 horas porque saben que si no pierden el cliente. Os contestan a los mails, os siguen en Facebook y se genera un contacto personal con esas personas de la comunidad. También en el postventa, por así decirlo, se genera una relación, ¿no? Y sobre todo, pues, saben gestionar una herramienta de este tipo. Realmente se puede. Cuesta trabajo y cuesta tiempo, pero nosotros de las comunidades que están aquí en la ruta, actualmente estamos trabajando solamente con las de Puno, porque no ha llegado la financiación. Sabéis cómo funcionan las ONGs, que un año tienes financiación, otros años no, pero esa gente sigue vendiendo. Y ahora es oportunidad real porque es verano y están vendiendo sus paquetes, ¿no? Entonces es clave que desde nuestro punto de vista, que la función comercial sea de las comunidades. También, ¿por qué? Porque, claro, estas personas, cuando van a visitar a touroperadores, hacen una cosa muy importante que antes salió en la exposición de Sonia. Educan al touroperador sobre el tipo de turismo que tiene que ir allí. O sea, este lugar es un lugar espectacular para bañarse y para tomar el sol, desde nuestra perspectiva occidental. Pero estas comunidades eso no lo ven. Entonces, sí que nos ha pasado, porque todos aprendemos, que fueran hay turistas que se bañaban y en bañador. No pasa nada desde nuestro punto de vista, pero está muy mal visto. Entonces, ¿cómo hacemos para educar al touroperador para que haga un filtro de entrada al tipo de turismo que va ahí, ¿no?
Entonces, no es trabajar solo con las comunidades, sino con todos los actores de la cadena, y estas personas están suficientemente capacitadas, van a visitar a los turoperadores, explican también la cartera de clientes, el tipo de turismo que ellos están buscando, ¿no? Esos son turistas que llegan y esos son turistas que se van. Es muy importante esta foto porque este factor, que es el factor o sea, estos tres son los gerentes de operaciones, por así decirlo. O sea, en muchos casos en las comunidades tenemos a los que prestan servicio turístico, a veces tenemos los que venden, los de la comercialización, y muy pocas veces tenemos los gerentes de operaciones, que son claves. O sea, lo que no puede pasar es que llegue un grupo de turistas y que no haya nadie a recibirlos, que no haya coordinado los servicios en comunidad XX. Entonces, veis como toda la cadena tiene que estar pensada y estructurada desde nuestro punto de vista bajo una óptica de diferentes roles, ¿no? Que a veces en las comunidades esto cuesta mucho. O sea, cuando llegamos a las comunidades todos quieren hacer servicio gastronómico, todos quieren abrir hospedaje, todos quieren vender artesanías. Pues hay mucho más, ¿no?, en la cadena para que esto funcione. Y por último, las alianzas. Nosotros pensamos que alianzas con los tour operadores no es suficiente, es importante hacerlo también con los demás actores de la cadena. Por ejemplo, clarísimo las municipalidades, lo que os comentaba, esa es la municipalidad de Copacabana, lo que veis aquí, más cerca. Y claro, es como si Logroño tuviera bueno, me imagino que lo tiene, ¿no? Me imagino que el tema de uvas y el tema de vino, el tema de producción enológica está muy arraigado aquí. De hecho, ayer caminaba por la calle y he visto que todos estos, ¿cómo se dice?, en el suelo son de uva, ¿no? Pero por eso imagino. Pero quiero decir que cuando la comunidad asume que esa es su oferta de valor, la municipalidad asume que esa es su oferta de valor, pues automáticamente el turista hace clic que quiera ir a ver eso, ¿no? Y por otro lado, los privados. Ese es un hotel, el Hotel Sumac, que está al lado del Machu Picchu y que tiene 5 estrellas y que promociona experiencias de este tipo en comunidades indígenas, porque ya ha bajado su percepción negativa en las comunidades y ve que eso es un valor que puede ofrecer. Cuando todo el sector privado responsable y también el sector público empujan, los flujos turísticos suelen ser importantes, ¿no? Bueno, esto está claro, o sea, en nuestras comunidades no tienen esas lanchitas, pero sí que existen gente en el lago, en Copacabana, que ofrece servicio de lancha. Entonces los hemos integrado en la cadena porque han visto que es negocio para ellos también. Y por otro lado, el caso de alumbrado y de saneamiento, que es fundamental para que luego el turista esté en la comunidad. Veis que no es gran cosa, o sea, es una bombilla nada más, esas son artesanías, pero quiero decir que dan una sensación de calidad que puede servir también para recibir más turistas, ¿no? Nada, yo aquí os dejaba algunas reflexiones sobre el turismo inclusivo y sostenible que me imagino que han estado hablando en estos días. O sea, ¿qué nuevos tipos de turismo podemos explorar para generar inclusión? ¿A qué me refiero? Nosotros, me imagino que las demás ONGs también, para generar, bueno, de hecho 96 has dicho tú, ¿no? O sea que de antaño, esto es un proceso de muy largo plazo. O sea, generar oferta turística, generar un flujo, confianza en los actores, bajar percepciones y generar una cadena de valor inclusiva se tarda mucho tiempo. Entonces, además, si queremos conseguir que una partecita del turismo también, que es un nicho, sea responsable, sostenible y que tire de los flujos que ya existen, pues entrar en sectores es complicado. O sea, es complicado porque de alguna manera, hablamos de Perú, es un país hipersaturado de oferta turística. Conseguir que se posicionen estas comunidades es complicado y dura mucho tiempo. Entonces nuestra reflexión es, ¿por qué no nos adelantamos? ¿Por qué en lugar que luchar y pelear en sectores que ya están muy saturados, por qué no abrimos en sectores que se están viniendo y donde las comunidades pueden hacer un rol importante? Un ejemplo de un proyecto que estamos haciendo es con el turismo MICE, que es el turismo de ¿cómo se llama? Convenciones. Es decir, es el turismo que más crece en Latinoamérica, son las típicas convenciones y de profesionales que se hacen, y cada vez más van a lugares interesantes donde pueden, además de que hablar de un tema concreto profesional, desplazarse a una zona como la selva o un lugar atractivo. Bueno, hay muy poca vinculación todavía en ese tipo de turismo con las comunidades, pero sí pensamos que se puede hacer. Tenemos un proyecto con la Unión Europea donde nuestras comunidades prestan servicio de coffee break, donde los anfitriones son ellos y donde evidentemente el post-tour que vosotros habéis hecho en una bodega, entiendo, pues se hace en una comunidad, ¿no? ¿Qué actores involucrar más allá de las comunidades? O sea, en lo que os comentaba, ¿no? Es clave para nosotros abrir una reflexión sobre que
el trabajo con las comunidades no es suficiente, hay que trabajar con muchos más y sobre la percepción que tienen sobre esas comunidades para que baje, cambie y los permita ser más integradora. Y aquí termino agradeciéndoos. Repito, ahí os he dejado unos manuales del programa que los podéis coger, también un CDs, que es lo mismo, pero en digital, y en la página web de Codespa tenéis todos los materiales y manuales por si desde la ONG, las agencias turísticas, los estudiantes o lo que sea, queréis trabajar en este tipo de línea. Muchas gracias.